Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Abdías. Vamos a terminar de meditar en el libro de Abdías, hermanos, en este libro que es el más pequeño del Antiguo Testamento, el libro de Abdías. Vamos a ver los últimos versículos del único capítulo que tiene este libro. Si usted no ha estado llevando toda la secuencia del estudio, de la meditación de este libro, lo invito a que pueda escucharlo ahí en la página web o en el canal de YouTube, ¿verdad? Ahí están los audios, los videos, para que usted pueda completar esta serie de 5 mensajes del libro de Abdías que vamos a terminar esta noche con la ayuda del Señor. Dijimos la semana pasada, vimos del versículo 15 al 18 y hablamos, hermanos, allí, si ustedes se recuerdan, en el versículo 15 el profeta comienza, hablamos de la recompensa, ¿verdad?, de Edom. El libro trata de Edom principalmente, es un mensaje a Edom. Hemos dicho que Edom simboliza la carne, la naturaleza caída nuestra, que es orgullosa, que es soberbia, pero que el Señor la condena aquí a través del profeta Abdías, condena a Edom. Y dijimos en el versículo 15, si usted lo mira ahí, que el profeta hace referencia, como todos los profetas, al día de Jehová, al día que está cercano, dice, sobre todas las naciones, y ahí le habla de la recompensa que iba a tener Edom. Hablamos de eso la semana pasada, pero vamos a leer versículo 19, 20 y 21. Versículo 19 al 21. Dice, los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. Y Benjamín, dice, va a poseer a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Dice versículo 21, y subirán salvadores, dice, al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Abdías termina con esta declaración, dijéramos, preciosa, llena de esperanza para nosotros, cuando dice, el reino será del Señor, el reino será de Jehová. Hasta el versículo 14 dijimos la semana pasada, Edom está próspero, está lleno de jactancia, pero el profeta anuncia a partir del versículo 15 lo que Dios iba a hacer, cómo Dios le iba a dar su recompensa, y como acabamos de leer aquí en el versículo 21, Dios va a juzgar a Edom, Dios lo va a juzgar. Y el profeta anuncia que todo lo que Edom le había despojado a Jacob, ¿verdad?, que vimos, le sería arrebatado de nuevo en el versículo 17, si ustedes miran, y nada quedaría de su propia casa, dice el versículo 18, y finalmente, en los últimos 3 versículos que acabamos de leer, tenemos el desenlace final, cuando dice el profeta, el reino de Dios será establecido, y Edom no será parte de él, dice, Edom no será parte de las naciones salvas que vendrán a la Nueva Jerusalén a adorar. Edom, como ocurrió ya, fue raído, fue erradicado de la tierra. La nación de Edom, los edomitas ya no existen, tal como Dios lo anunció, lo profetizó. Entonces, entendemos, hermanos, en el Apocalipsis que cuando dice las naciones que sean salvas van a venir a adorar a Jerusalén, son las etnias, ¿verdad? Son los países, las naciones que
los creyentes de esas naciones, de esos pueblos, son los que van a venir a Jerusalén, son los creyentes de cada tribu, de cada etnia que van a venir a adorar. Pero de Edom no va a haber en el reino de Dios, ¿verdad? Edom simboliza, hemos dicho, la naturaleza caída. Pero estos 3 versículos pareciera, hermanos, que no tienen mucho que decirnos, pero con todo lo que hemos venido diciendo, quiero que lo vuelva a ver. Vea ahí en su Biblia estos 3 versículos. Y va 19 al 21, ¿verdad? Es nuestro texto esta noche para terminar este libro. Pero ahorita lo vamos a volver a leer y quisiera que tenga en mente, al leer estos versículos nuevamente, lo que dijo el profeta Juan el Bautista. Porque el profeta Abdías, hermanos, aquí está, dijéramos, hablando en realidad del Evangelio. Estos 3 versículos habla del Evangelio, en un lenguaje que para nosotros no es familiar definitivamente. Pero él está hablando del Evangelio, eso es lo primero que vemos aquí, dijéramos, en esta introducción que estamos haciendo. Fíjese, dice los del Negev, dice el versículo 19, van a poseer el monte de Esaú. El Negev, hermano, se refiere al área desértica. Una buena parte del territorio de Israel era desierto. Entonces el Negev se refiere a esa parte desierta. Y cuando dice poseerán el monte de Esaú, como dijimos días atrás, las partes más altas, las partes más difíciles de alcanzar, ¿verdad? Donde los edomitas confiaban en esa posición de altura. Entonces está diciendo el profeta, los de abajo del desierto van a poseer la parte de arriba. La parte de arriba, dice. Luego dice las efelas. Se refiere a todos los territorios bajos. Van a poseer también. No solo el desierto va a poseer las tierras, dijéramos, fructíferas, las tierras fértiles, pero también las tierras bajas, las efelas son las partes bajas, van a poseer las tierras de arriba. Benjamín, dice, va a poseer Galaad. Galaad, hermanos, era uno de los territorios más grandes en Israel y Benjamín era quizás la tribu más pequeña. Benjamín era la tribu más pequeña. Y los cautivos, dice, o sea, los débiles, los que no tienen valor, los cautivos van a poseer lo que los fuertes tienen. Entonces, en otras palabras, el profeta está diciendo, los débiles van a poseer las tierras de los fuertes, los de abajo van a alcanzar las tierras de los de arriba, los del desierto van a poseer las tierras fértiles. Y eso, hermanos, es lo que Juan el Bautista dijo. Si leemos Lucas capítulo 3, el profeta Abdías está anunciando lo que Juan el Bautista dijo antes de que el Señor Jesús comenzara su ministerio. Lucas capítulo 3, versículo 4. Como está escrito, dice, en el libro de las palabras del profeta Isaías. Lucas cita a Isaías, pero Abdías dijo lo mismo en otras palabras, como acabamos de ver. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, dice. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Lo que el profeta está diciendo es, todo va a ser nivelado. Los débiles, los pobres van a alcanzar riqueza. Los débiles van a alcanzar los lugares de los fuertes. Todo va a ser emparejado, está diciendo en otras palabras.
Y termina diciendo, el reino será de nuestro Dios. Este es el mensaje del Evangelio. El Evangelio nos enseña que no hay lugar para la autosuficiencia. En el Evangelio no hay lugar para la autosuficiencia, para la jactancia humana, para la soberbia y el orgullo de los hombres. Y termina aquí diciendo que Edom no heredará nada y que el reino será de Dios, será de Jacob, el reino será de Israel. La conclusión es que el reino será del Señor y de los suyos. El reino será del Señor y de su pueblo. Nadie ni nada se puede interponer ante esta realidad y ante este plan de nuestro Señor, que Él reinará para siempre y Él reinará por siempre. Él es el Señor y Él reinará. El reino será de Jehová, el reino será del Señor. El reino se ha acercado, acuérdese el Evangelio. Y Juan el Bautista dijo, lo torcido que se enderece, que se enderezca. Lo de abajo que se alce, que lo alzado baje. Que se emparejen las cosas, en otras palabras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las naciones son su heredad, los confines de la tierra son su posesión, y Él reafirmará su mandato, nuestro Señor. Él reinará en Sión, su santo monte. Él reinará, regirá a las naciones con vara de hierro, dice el Salmo 2. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de misiones transculturales, estamos hablando de llamar a las naciones a que se vuelvan a su Dios. A través de las misiones transculturales proclamamos que el reino universal del Señor, el reino universal de Jesús, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, que Él es el Señor de todo, Jesús. Entonces tenemos aquí, hermanos, un contraste, dijéramos, glorioso, ¿verdad? Entre lo que el Señor hará a los soberbios y lo que Él hace a los humildes. Lo que Él hará a Esaú y lo que Él hará a Jacob, ¿verdad? Que es el tema del libro. Al final tenemos aquí el desenlace. Esaú, que era el que poseía las tierras de arriba y que estaba lleno de soberbia y de orgullo, dice, ese será despojado, y aquellos que estaban ahí en las partes bajas, esos van a poseer el monte del Señor, lo escarpado, lo alto. El reino será de Jacob, dice. Yo le devolveré todo a Jacob, a mi pueblo, y no le daré nada a Esaú, está diciendo el profeta. Entonces, veamos un poquito este contraste, que Él juzgará a Esaú y salvará a Jacob, ¿verdad? Él juzgará a Esaú y Él salvará a Jacob. Dejemos aquí una ceñita, hermanos, y vayamos al libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y miren que el profeta Malaquías habló de esto también, ¿verdad? Habló de esto. El reino de Dios y Edom es nuestro tema final, ¿verdad? El reino de Dios que viene y se nos ha acercado a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El reino, el Evangelio nos dice, lo alto se baje y lo de abajo sea alzado. Los valles sean rellenados, sean emparejados. Entonces, dice aquí Malaquías capítulo 1, Malaquías capítulo 1, versículo 2. Leamos estos 4 versículos, del 2 al 5. Malaquías le dice, el Señor le dice a través de Malaquías a Israel, yo, dice, os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste?
¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Es lo que hemos estado hablando todo este mes. Dice, y amé a Jacob. ¿No eran iguales los dos? ¿No era Jacob hermano de Esaú? ¿No eran los dos del mismo vientre? ¿No eran ambos hermanos? Dice, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces dice, y convertí sus montes en desolación. Malaquías profetizó después que Abdías. Y Malaquías está viendo en retrospectiva lo que ya Dios había hecho con Edom, con Esaú. Dice, convertí sus montes en desolación. Cuando Abdías profetizó, Edom estaba encumbrado, estaba en su orgullo, como vimos, ¿verdad? Vimos semanas atrás. Pero Malaquías ya está anunciando lo que ya el Señor había hecho y dice, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto, ellos que habitaban en los montes y que decían que nadie los iba a bajar de allí. Ahora Malaquías ve hacia atrás en el tiempo y dice, Dios los derribó, convirtió sus montes en desolación y su heredad ahora para los chacales del desierto. Entonces dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, porque todavía, ¿verdad? Dice, Edom todavía va a querer sobreponerse al juicio del Señor. Así, pero así ha dicho Jehová de los ejércitos, dijo el profeta. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces, el profeta Malaquías está viendo ya lo que vimos en Abdías cumplido. El Señor ha, dijéramos, deshecho a Edom, a este pueblo, que nos simboliza, como ya hemos venido diciendo, la carne, nuestra naturaleza caída. Y entonces dice, esta es la muestra, les dice a los israelitas, que yo escogí a Jacob, yo los escogí a ustedes, dice. Miren lo que hice con Esaú, lo que hice con Edom. No les basta eso como una muestra de que yo los he escogido y que yo los he amado, les estaba diciendo el Señor a Edom, a Israel. Porque Él, como dijo Juan el Bautista, Él juzgará lo torcido para enderezarlo. Él levantará lo oprimido. Él fortalecerá lo debilitado. Él es el padre de huérfanos. Él es el marido de las viudas, el protector de los desvalidos. Él es el sanador de los enfermos, nuestro Dios. Él está del lado del débil, del desvalido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Evangelio no hay lugar para la soberbia, para los autosuficientes, para los orgullosos. El Evangelio hay lugar para los que vienen contritos y humillados delante de su Dios. El Evangelio, eso es todo lo que las palabras de Juan y lo que aquí está diciendo Abdías, estaba profetizando, estaba anunciando lo que iba a ocurrir. Entonces, de que Esaú, ¿verdad? En su soberbia, en su orgullo, en su autosuficiencia, como ya vimos, en realidad al final, la conclusión de Abdías es que no iba a quedar nada para él. Si leemos en Hebreos, hermanos, para ampliar todo lo que la Biblia nos dice acerca, o un poco de lo que la Biblia nos dice, y hemos venido hablando de Esaú, y estamos viendo que él juzgará a Esaú, como dice el versículo 21, y salvará a Jacob, y le devolverá su herencia a Jacob. Esaú representa
al ser humano sin Dios, sin fe en su propia naturaleza. Esaú es la persona profana, como dice Hebreos capítulo 12. Esaú representa lo profano. Esaú representa aquellos que desprecian a Dios y desprecian la bendición de Dios y desprecian las promesas de Dios. Esaú representa todo esto. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si hacemos una pausa y ahí hay un punto, hagamos una pausa. Hermano, si usted lee los versículos anteriores que usted conoce, va a ver que lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que todos nosotros en algún momento experimentamos disciplina. Humanamente hablando, nuestros padres nos disciplinaron, nos corrigieron, estaba hablando. Y dice, ¿cuánto más? Dice, nuestro Dios, el Padre, nos va a disciplinar también. Si nuestros padres terrenales nos corrigieron, nos disciplinaron, dice, ¿ustedes creen que nuestro Dios, que es nuestro Padre y que es un Padre bueno, amoroso, correcto, no te va a corregir y no te va a disciplinar si tú eres hijo? Si Él no hace eso, dice, te trataría como un bastardo, como un hijo ilegítimo. No, dice, Dios te va a disciplinar y te va a corregir. Y va a usar diferentes circunstancias para corregirte, es lo que está diciendo. Versículo 11 que acabamos de leer dice, y cuando recibimos la disciplina, en el momento ninguna disciplina nos produce risa, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos se rieron cuando sus papás lo disciplinaron? Nunca, ¿verdad? No sé, la disciplina produce tristeza y dolor. Entonces, pero después dice, hablando más que todo aquí ya de la vida espiritual, produce fruto, dice, de justicia, cuando nosotros hemos sido ejercitados en la disciplina de nuestro Padre Celestial. Por lo cual dice, déjense de cuentos, dice. No dice así el versículo 12, ¿verdad? ¿Cómo dice? Por lo cual, voy a decirlo en otras palabras, por lo cual dejen de estar haciendo pucheros, dejen de estar haciendo berrinches, dejen de estar ahí haciéndose, de estarse enojando, dice. Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice, y respondan adecuadamente a la disciplina. Que lo torcido se enderezca, eso dice, ¿verdad? Lo que hemos diciendo desde el principio, porque aquí también el escritor a los hebreos está hablando del evangelio, de lo que el evangelio hace, de lo que hace el reino de Dios, que viene a enderezar lo torcido. Y Dios disciplina, Dios corrige a su pueblo, como lo hizo con Jacob en la profecía de Abdías. Entonces, dice, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, versículo 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, lo que está diciendo, hermano, antes de leer el versículo 15, cuando menciona a Esaú es, si ustedes son hijos de Dios, Dios los va a corregir, los va a corregir, va a tratar con ustedes. Pero si son hijos de Dios, respondan como hijos. No se estén enojando, no estén haciendo huelga. Reciban la disciplina
y que la disciplina cause el efecto que debe de causar en un hijo. Corríjanse, dice. Si Dios te está corrigiendo por algo, cambia pues, no sigas igual. Eso es lo que está diciendo. No te hagas ahí el enojadito y te pones de huelga ahí ya no querés caminar, las rodillas paralizadas y las manos caídas, no querés trabajar, no querés servir, no querés hacer nada porque estás haciendo puchero, porque Dios te está corrigiendo y en vez de aceptar la disciplina y responder a tu padre que te está corrigiendo como debe de responder un hijo que sabe que su padre lo ama y que por eso lo corrige. Entonces, ahora, el problema es, y aquí mete la escritora a Esaú. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque en el versículo 14 habló de la relación con los demás, de seguir la paz con todos. Porque a veces uno se puede enojar con las personas también, ¿verdad? Cuando uno está siendo disciplinado. Entonces dice, versículo 16, y mire con quién compara: al que no responde bien a la disciplina y se enoja con los demás y hace berrinche y hace todas estas cosas. ¿Lo compara con quién? Con Esaú. Dice, no sea que hay algún fornicario profano. O sea, profano es que no es, o sea, no tiene afinidad con lo divino, con lo santo, con Dios. O sea, que es contrario a Dios. Fornicario, aquí más que todo tiene que ver con entregado a los deseos de la carne, entregado a los apetitos de la carne, a los deseos de este mundo, a los deseos de los ojos, etcétera. Y profano, que es contrario a Dios, que no es afín a las cosas de Dios, que no le interesan las cosas de Dios. Dice, no sea que haya alguien así como Esaú, que por una sola comida, dice, vendió su primogenitura. Esaú no respondió a Dios como un hijo legítimo, sino que él actuó con desprecio hacia Dios. No reconoció a Dios como padre, está diciendo. Se rebeló ante la disciplina de Dios y la agarró contra su hermano, cuando el primer culpable era él mismo, que había despreciado su primogenitura, dice, vendió su primogenitura. Y ya saben, dice, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice, tengan cuidado, dice, de no ser como Esaú, que despreció a Dios, despreció la mano de Dios, despreció el privilegio que Dios le había dado de ser el primogénito. Despreció la bendición con su actitud y con su comportamiento. Dice, tengan cuidado que ustedes no se vayan a comportar como Esaú, que vino a ser un fornicario y un profano, dice. Entonces, Esaú, hermano, representa todas estas cosas y Esaú se comporta de esta manera. Y Esaú, Dios dice, lo aborrecí, dice. Todo nos representa, como ya dijimos, la carne, nuestra naturaleza humana representa a Esaú. Pero por otro lado tenemos a Jacob. Juzgará a Esaú, vimos ya aquí en el versículo final 21, pero va a haber salvadores, dice, subirán salvadores al monte de Sión. Y ya en los versículos anteriores dijo, en el versículo 17, que en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, no será profano. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Quién se va a salvar? La casa de Jacob. Israel, su pueblo escogido. Entonces, tenemos ahí, hermano, a Jacob
quien realmente, como dijimos la semana pasada, no era digno de alabanza este Jacob. Como ya leímos en Malaquía, no eran hermanos, pues estos Jacob y Esaú. Entonces, Jacob, hermanos, dijéramos siempre fallando, cayendo, equivocándose, pero siempre creyendo en Dios. Jacob, buscando su favor, aún en los momentos que sus acciones fueron reprochables por Dios, Dios era paciente con él. Y aunque en muchos momentos estuvo como vagabundo y errante por su propia maldad, por causa de su propia maldad, este Jacob fue a caer en las manos de ese suegro. ¿Cómo se llamaba el suegro? Labán. Cosa seria. Nada que ver, ¿verdad? Cuando Dios lo bendice a uno con un buen suegro, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué lindo, hermano. Pero este Jacob, mire, fue a caer en las manos de un suegro, hermano. Lo hizo trabajar ¿cuántos años? 14 años. Y él estaba enamorado de la Raquel, y en la noche, como acuérdense que no existía Clesa, hermano. En la noche le metió a la, ¿cómo se llamaba? A la Lea. Y después lo hizo trabajar otros 7 años, ¿verdad? El Jacob era engañador, pero Labán era ya era, como dicen, perro viejo, hermano. Como dice el dicho, cada pescado tiene su anzuelo, algo así dice, ¿verdad? Fue a caer, pero ¿quién lo llevó a caer en las manos de ese suegro, hermano? El Señor. ¿Para qué, hermano? Para que lo torcido se enderezara, para que probara en carne propia lo que es ser engañador uno. No, eso es lo que vimos la semana pasada, pues. Lo que yo soy vengador, dice, vimos, ¿verdad? Te voy a hacer lo que vos haces, eso te van a hacer a vos aumentado y corregido. Entonces fue el Señor tratando con Jacob, fue paciente. Entonces, pero Dios nunca lo desamparó, nunca lo dejó. Y cuando fue el momento, hermano, Dios lo encaró a Jacob y lo dejó tullido a Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando peleó Jacob con el Señor, con el ángel del Señor, le hirió, dice, la coyuntura y lo dejó tullido. ¿Lo dejó tullido para qué? Hermanos, lo dejó tullido por fuera para enderezarlo por dentro. Entonces, ¿pero por qué? Dice, porque yo te amé. No, yo no te escogí a vos porque era un gran tipo, una mujer esplendorosa, por eso te hice parte de mi pueblo. No, dice, yo te he amado, así como sos te he amado, y te estoy corrigiendo. No está corrigiendo el Señor, hermano. Amén. A todos, hermano, a cada uno de diferentes maneras. Y todo lo que nos pasa como hijos de Dios es para corregirnos, para nuestro bien. A los que aman a Dios todo les ayuda bien. Pero el que no tiene fe, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha recibido de verdad el Evangelio y ha creído, cuando viene la disciplina de la corrección del Señor, actúa como Esaú. Se enoja, se van de las iglesias, no quiere saber nada de la iglesia, de los hermanos. Así actúa Esaú porque es profano. Se aleja de lo sagrado, es profano Esaú. Fornicario. Esos somos nosotros, pues.
Esa es nuestra carne. La única manera que actuemos de otra manera es si tenemos el Espíritu Santo. Fallando, todos ahí, chuecos. Pero ahí Jacob quería la bendición de Dios. Jacob quería a Dios. Jacob tenía una afinidad con lo sagrado, deseaba lo sagrado. Entonces mire las palabras del Redentor para su redimido en Isaías 43. Isaías 43. Lo que el Señor le dice a Jacob. Las palabras del Redentor, nuestro Dios, para su redimido. Isaías 43, versículo 1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Entonces yo les preguntaba esta semana, ayer, en el devocional a los jóvenes y a los niños más grandes, ¿cuál es la relación entre Jacob e Israel? Les decía, ¿son hermanos, primos? ¿Cuál es la relación entre Jacob e Israel? Es el mismo, ¿verdad? Dios le cambió el nombre a Jacob, porque ese nombre era muy feo, ¿verdad? Entonces cuando Dios le cambió el corazón, cuando Dios lo enderezó por dentro, le cambió el nombre porque era otra persona. Y le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, le dijo, sino que hoy te vas a llamar príncipe de mi pueblo, príncipe de Dios te vas a llamar. Te vas a llamar Israel, porque eso hace con nosotros. Cuando Él nos hace nacer de nuevo, nos hace otras personas. Es el Evangelio. Nos da un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo sentir. Nos cambia. Entonces dice, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú, yo te he escogido, yo te he amado. Esa es la diferencia entre una persona y otra, porque ya dijimos, ¿verdad? Abundantemente que todos somos iguales. Pero dice, yo te redimí, yo te escogí, yo te puse nombre, mío eres tú, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, dice la Escritura. Entonces dice, como tú eres mío, como yo te he escogido, porque ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, dijo Jesús. Y ustedes me aman ahora porque yo los amé primero. No nos podemos jactar, es que yo amo al Señor, viera cómo lo amo, cómo le sirvo a Dios. Entonces dice, como yo te escogí, eres mío, cuando pases por las aguas, yo voy a estar con vos, le dice. No sé quién está pasando algún chaparrón o un zurrillo de esos desbordados, hermano. Así como cuando llueve aquí en Santana, ¿verdad? Que aparte se escóndase porque si no lo lleva la correntada uno, ¿verdad? Dice, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos no te van a negar, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti, no vas a agarrar fuego como los amigos de Daniel en el foso de fuego. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Dice, a Egipto he dado por tu rescate. No destruyó Egipto Dios para salvar a Israel, pues lo destruyó Egipto. A Etiopía, a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable, yo te amé. Daré, dice, pues hombres por ti, naciones por tu vida.
No temas, hijo mío, pueblo mío, aunque esté pasando lo que esté pasando, yo estoy contigo. Y mire aquí, Isaías proféticamente anuncia, nos incluye a nosotros, porque primero le está hablando directamente a la nación de Israel, pero aquí nos incluye a nosotros, porque los verdaderos israelitas no son los que son en la carne, sino los que son por la fe. Dice, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré, diré al norte, da acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, de todos los sentidos de la tierra, yo voy a llamar a mi pueblo, está diciendo, de todas las naciones, de todos los confines de la tierra, del norte, del sur, del este, del oeste. Y versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué existimos nosotros, hermano? Para la gloria de Dios. Entonces Dios lo eligió y esa hace la diferencia entre Jacob y Esaú, como ya dijimos. Y como resultado vemos a Jacob amando y deseando a Dios, deseando su bendición. Jacob no es un profano, Esaú fue un profano. O sea, uno que tiene inclinación por lo divino, él quiere a Dios y quiere sus promesas, él anhela el pacto con Dios, como cuando no tenía nada, ya en Génesis 28, iba huyendo de su hermano Esaú que lo quería matar y por allá tuvo un sueño, ¿verdad? Una piedra ahí era su almohada y dice, Señor, si yo voy y encuentro a mi familia y regreso con bien, y si tú estás conmigo, de todo lo que me des te voy a dar el diezmo, le dijo. En Génesis capítulo 28, versículo 20. Y esta piedra, dice, que he puesto por señal será casa de Dios. Y ahí se llamó Betel. Y de todo lo que me dieras voy a apartar la 10ª parte en señal de que yo reconozco de que tú eres mi bendición y que tú estás conmigo. Dice. Amén, démosle un aplauso al Señor. Dice que hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, porque no tenía nada. Y si volviera en paz a casa de mi padre, dice, Jehová será mi Dios. Y ustedes saben la historia, él se fue sin nada huyendo y cuando regresó, eran gran caravana de ganado y de todo lo que traía. Dios lo bendijo. Dios fue su Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios 15, 50. Dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esaú, Edom, no va a heredar el reino será de Jehová, dice el versículo 21 del libro de Abdías. Habrá un remanente en el monte de Dios, en el monte de Sión, que se salve. Jacob, y va a recibir Jacob su herencia, el pueblo de Dios, su pueblo escogido. Pero Esaú no va a recibir nada, hemos dicho. Esaú, vuelvo y repito, simboliza la naturaleza humana, simboliza al ser humano sin Dios, al ser humano que le ha dado la espalda a Dios, al ser humano en su propia naturaleza, carne y sangre. Dice, no pueden heredar el reino de Dios. No hay manera de entrar en el reino de Dios, hermanos, si no es por el evangelio. Carne y sangre, no importa qué apellido tenga la persona, cuántas buenas obras haya hecho. No importa quién sea la persona, no puede entrar carne y sangre, no importa de qué tribu, sea
puede ser israelita, como Pablo, puede ser de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Todo eso no sirve para nada, dice la Escritura. No es por quien yo soy en mi carne, por el apellido que llevo, por los estudios que he hecho. Eso no me ayuda para la salvación, para que yo entre en el reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar en el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Mis hijos pueden ser los muchachos más lindos del mundo, pero que porque sean mis hijos, por eso no van a entrar en el reino de Dios. Pero ellos necesitan nacer de nuevo. Necesitan personalmente conocer a Dios. Necesitan personalmente encontrarse con Dios. Y nuestro Padre necesita tratar con nuestros hijos. Él es el verdadero Padre. Amén, hermano. Por eso se los consagramos cuando están tiernitos, ¿verdad? Pero ya después quieren, no, devolvémoslo, le decimos al Señor, ¿verdad? Con nuestras actitudes. No, yo quiero que vos seas esto. No, Señor, no le vayas a hacer esto a mi hijo, si miró y mi niño. Déjelo que Dios trate con ellos. Dejemos al Señor. No nos preocupemos más que Dios, pero carne y sangre no va a recibir, no va a heredar, hermano. Nada. Dios está en contra de la soberbia de los hombres y va a erradicar eso. Él va a quitar eso, va a terminar con eso. Todos los profetas terminan siempre con un aire de optimismo, hermano. Por eso nosotros podemos ser optimistas, porque como Abdías termina diciendo, el reino será de Dios, será del Señor el reino. No podemos terminar de una forma oscura o derrotista, ¿verdad? Porque hay esperanza para nosotros, para el pueblo de Dios, porque Él reinará, Él reina y Él reinará. Entonces el profeta mira más allá del conflicto momentáneo, mira más allá del sufrimiento de Jacob, de las injusticias de Edom. Estamos pasando injusticias, aferrémonos al Señor y aguantemos esas injusticias. Pero Él mira más allá de las injusticias. De Edom, como Él había tratado a su hermano Jacob, como vimos. Y Él mira al fin, y Él mira al Señor reinando. Él mira al Señor reinando. Esa es la verdad que tenemos que recordar siempre, en cada momento, amados hermanos, en los días que vivimos. Si bien es cierto que vivimos en un tiempo de impiedad, la impiedad está extendida como nunca quizás. Las personas dicen no necesito a Dios. A veces no lo dicen con sus palabras, pero con sus actitudes. Las personas dicen hemos hecho nuestros nidos en las nubes, en las estrellas. ¿Quién nos va a bajar de aquí? Pero ellos y nosotros tendremos que enfrentarnos a la realidad que Dios reina y que Él es, como dijimos, vengador y que Él es galardonador de los que le buscan y Él es vengador de los que le aborrecen, de los que le dan la espalda. La verdad es que la impiedad no va a prevalecer, porque el reino de Dios vendrá plenamente y se impondrá. El reino será de Jehová, dice el profeta. Y termina diciendo eso. Entonces, el mismo mundo, hermanos, aunque parezca al revés,
Nunca el mundo se ha escapado del alcance y del control de nuestro Dios. El mundo siempre ha estado bajo el control de Dios. Por eso nosotros no deberíamos de orar nunca, Señor, toma el control. Ese es el anuncio del canal aquel, ¿verdad? Tome el control, le dice. No, es que Él está en control, hermano. Dios está en el trono. Él reina, decide entre las naciones. Jehová reina, proclamad entre los pueblos que el Señor reina. El mundo nunca ha estado fuera del control de nuestro Señor. Entonces, por causa de su palabra, por causa de su evangelio, el reino será del Señor, de nuestro Dios. Entonces, pero la pregunta final es, al concluir este libro, hermanos, es, ¿de qué lado estamos nosotros, pues? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Vivimos como Esaú? ¿Cómo vive la persona? ¿Vive como Esaú o como Jacob? ¿Verdad? Porque dice la Escritura que el que vive para la carne, de la carne cosechará corrupción. Todo lo que hacemos en la carne, hermano, ¿cuál va a ser la cosecha? Corrupción. Todo lo que hacemos en nuestra carne, lo que vamos a cosechar es corrupción, siempre. No podemos cosechar otra cosa porque el Señor lo ha dicho. Si nosotros hacemos algo en nuestra ira, ¿qué vamos a cosechar? Sembramos viento, cosechamos torbellino, dijo el profeta. Si hacemos algo en nuestra carne, vamos a cosechar corrupción. Pero si hacemos algo en el Espíritu, entonces del Espíritu segaremos vida eterna, dice. Andad pues, dice Pablo a los Gálatas, en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Ay, hermano, que eso es bien difícil. Bueno, primero, si dice andad en el Espíritu, le estaba hablando a los que tienen el Espíritu. No se trata si es difícil o no sé cómo. Pero los creyentes tenemos el Espíritu, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Entonces Él está hablando a los creyentes que tienen el Espíritu. Y les dice, anden en el Espíritu. ¿Verdad? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Anden en el Espíritu porque ustedes tienen el Espíritu o no son de Cristo. Así les dice Pablo a los Gálatas. Estoy citando Gálatas. O no son de Cristo, dice. Que habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. En realidad lo que Pablo está diciendo, nunca estuvieron en el Espíritu. Si van a terminar en la carne, porque nunca estuvieron en el Espíritu. Porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu va a ser, dijo Jesús, como una fuente, como un manantial que brote para vida eterna. Entonces, ¿quién nos representa a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia? Jacob, tramposo, engañador, pero redimido, hermano. Que el Señor le dice, yo te redimí. ¿Cuántos dicen, esas palabras son para mí? ¿Cuántos dicen eso, hermano? Amén. Démosle un aplauso al Señor esta noche. Gloria a Dios, hermano. Él nos redimió, Él nos está redimiendo, nos está cambiando, nos está transformando, hermano. Y hay esperanza para nosotros, ¿verdad? Dios está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. Amén, hermano. Tenemos que estar agradecidos, felices, avanzando, viendo hacia adelante. Porque como somos de Cristo, hermano, lo que nos espera son
todas las promesas que dice la Biblia, pues. Todas las cosas maravillosas que el Señor ha preparado para los que le aman. En nuestra humanidad débil, en nuestra todo. Solo Dios sabe cómo nos va tratando a cada uno. No podemos decir eso, pero Él va con cada uno. Ahí va trabajando. A algunos les corta por aquí, ¿verdad? Otros les corta por aquí. Otro por ahí. A saber por dónde, pero el Señor ahí nos va enderezando, ¿verdad, hermano? Todo lo que le pasa a los que aman a Dios, todo es para bien, dice. ¿Y cómo es eso? Pues, porque el Señor dice, mío eres tú. Yo soy tu Salvador. Y yo te tengo en mi mano. Y yo estoy con vos. Y aunque andes pasando por el río, aunque pases por el fuego, yo voy a estar contigo ahí. Y no te voy a dejar, dice el Señor. Amén, hermano. Bueno, oremos. Padre, gracias te damos esta noche. Oh Dios, porque tú eres bueno.